Muy emotiva la llegada del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Hacía mucho tiempo que no teníamos este tipo de actividades entre países centroamericanos. Y a mí me parece importante. Y me parece importante porque no debemos olvidar que desde muy temprano en la historia de estos países, las posibilidades de unidad política, unidad económica han estado presentes. Así, desde la independencia en 1821 se fue madurando la idea de la fundación de una federación de repúblicas centroamericanas que tuvo un inicio muy temprano, en 1824. Y bueno, hubo altibajos y hubo momentos en que existió, hubo momentos en que Costa Rica se retiró, otros países se retiraron, pero es una idea siempre presente, digamos, en los centroamericanos, que hay mucho más elementos que nos unen que elementos que nos separan. Geográficamente somos una sola región, lo que llamamos el istmo centroamericano. El istmo es una faja tierra, es una tierra angosta entre dos mares. Y justamente por eso existe el Canal de Panamá, que es la parte final del istmo centroamericano. Y la parte más amplia es la frontera entre Guatemala y México. Pero igual ha habido proyectos de unidad económica, el mercado común centroamericano, que aún existe, pero ha venido muy a menos y deberíamos fortalecerlo más. De manera que la visita de un presidente de un país democráticamente electo es siempre bien recibida en Costa Rica. Y creo que mal hizo el Poder Judicial de Costa Rica y la Asamblea Legislativa en no querer participar de las actividades referentes a la condecoración del presidente de El Salvador, Bukele, que le otorga el gobierno de Costa Rica con la distinción Juan Mora Fernández. Pero bueno, el presidente de Costa Rica y su gabinete se han esmerado al máximo por dar una excelente atención al presidente panameño, al presidente salvadoreño, perdón. Lo hemos sentido cercano y ha habido momentos muy emotivos en ese encuentro. La oferta del presidente Bukele de donar un avión con medicamentos, con personal calificado y con todo lo que se requiere para atender emergencias que iba con destino a España, pero España, como ha cerrado las puertas a la ayuda internacional, el avión estaba disponible y lo ofreció a Costa Rica. Ahora en estos días justamente que estamos sufriendo inundaciones en todo el territorio nacional. Entonces, eso nos indica que incluso siendo países de recursos escasos, somos capaces de podernos ayudar. Y en eso podemos unirnos mucho en proyectos. Ya con Salvador lo habíamos hecho. En el Pacífico, aquella ruta que iba de Caldera a un puerto allá en Salvador. Y estuvo funcionando y eso tiene que abrirse más. Tenemos que abrirnos más las rutas por aire, las rutas por tierra y las rutas por mar. Somos un istmo, históricamente hemos estado comunicados y las condiciones son óptimas
para lograr una movilidad de personas y mercancías en la región. Muy bien por el presidente Bukele, un hombre muy comedido, un hombre muy inteligente, muy talentoso. Habló poco, pero lo que dijo fue sustancioso para entender esa cercanía que se ha ido produciendo entre Costa Rica y El Salvador. Cercanía que es también histórica, ¿verdad? Porque, digamos, en Costa Rica, si hacemos un recuento, por ejemplo, gobernantes como Braulio Carrillo, que fueron expulsados de Costa Rica, fueron a El Salvador y en El Salvador encontraron un ambiente propicio y Braulio Carrillo pudo desarrollar la actividad cafetalera. Se le cita como uno de los primeros cafetaleros en El Salvador. Pero igual nuestro presidente Juan Rafael Mora Porras también fue allí. Y de igual manera, siendo un ciudadano y habiendo ido a pronunciar un discurso a una emisora, José Figueres fue expulsado y exilado en El Salvador por el gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia. En 1942 y en 1944 Teodoro Picado le levanta esa sanción y le permite el regreso al país. Entonces véanlo ustedes solo para recordarle esos tres eventos que son importantes. Históricamente Costa Rica y Salvador han estado muy cercanos. Igual en la época más difícil que vivió El Salvador, en la época, digamos, de guerrilla, hubo una buena cantidad de familias salvadoreñas que vinieron a encontrar asilo a Costa Rica. Y creo que esa es la labor de nosotros como ciudadanos, tener conciencia de esa hermandad centroamericana o de América Central, que hoy día son palabras que ya son más frecuentes de usar y usamos más América Central porque América Central cubre todo el istmo, ¿verdad? Cubre desde exactamente esa frontera que les digo entre Guatemala y México y la parte donde está Panamá. Entonces esas tierras son tierras de un gran futuro, de una posición estratégica mundial significativa, porque los dos mares, el Pacífico y el Caribe, están en distancias cortas. Podríamos construir muchos canales secos, muchos canales mojados, es decir, hay un gran futuro en la geopolítica mundial de nuestra posición ísmica. Y esa posición ísmica es muy particular a nuestra Centroamérica. De manera tal que todos nos alegramos con la visita del presidente Bukele, nos alegramos porque ya había venido a Costa Rica en visitas no oficiales porque él tiene lazos familiares y algunos dicen que lazos comerciales y también tiene su derecho, eso no tiene absolutamente nada que ver. Y qué bien que el presidente Rodrigo Chávez lo haya recibido y haya sido un acto hermoso, bello desde el punto de vista del protocolo diplomático efectivamente bien ejercido. Qué bueno que nuestros niños nos hayan representado ahí recibiendo al presidente Bukele. De manera tal que vamos por muy buena ruta, vamos fomentando las relaciones con los países de América Latina y vamos formando una Costa Rica cada vez más fuerte. Nos seguimos viendo.